bien. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra 19ª sesión del Diplomado en Gobierno y Desarrollo Local, que hemos venido adelantando ya por 5 semanas. Hoy iniciamos nuestra 6ª y penúltima semana y vamos a trabajar un tema que es muy importante para la gestión de las localidades y tiene que ver con la gestión policiva que se desarrolla desde las alcaldías locales acá en la ciudad de Bogotá. Hoy contamos con la fortuna de tener un invitado especial, una persona que conoce muchísimo de los temas y su equipo de trabajo, y quien está aquí ya presente, Andrés Márquez, nuestro invitado, que es actualmente una persona que maneja muy bien los temas y que nos va a estar explicando muy bien de qué se trata todo esto y cómo esas funciones y competencias que en materia policiva tienen los alcaldes y alcaldesas locales, pues se deben gestionar desde las alcaldías locales aquí en la ciudad. Quiero darle la bienvenida a todos, esperando que hayan tenido un muy buen fin de semana. Un fuerte saludo a Andrés Márquez por acompañarnos el día de hoy. Andrés, ¿ya estás por acá? Sí, así es, Ferman, ya aquí presentes. Buenas tardes a todas y todos. Veo, de hecho, por ahí algunas caras conocidas. Veo a la doctora Ana María, que también pues, nos acompaña también en unas labores muy importantes acá desde el distrito capital y algunos otros compañeros. Mil gracias. Hola, bueno, Andrés, ¿cómo vas? Bien, buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos. Bueno, como Ferman lo ha indicado, mi nombre es Andrés Márquez, director para la gestión policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, que pertenece pues a la Subsecretaría de Gestión Local. Llevamos al frente de esta tarea un poco más de un año y pues en la cual hemos visto pues muchas temáticas que pues requieren de verdad un especial cuidado respecto de la gestión que adelantamos, no solamente acá desde el nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno, sino por supuesto desde cada una de las alcaldías locales en el territorio, que pues nuestra función es prácticamente articular y coordinar todo lo relacionado con las acciones policivas en el territorio, con las primeras autoridades de policía del nivel local. Me termino de presentar, soy abogado de profesión, especialista en Derecho Administrativo y curso actualmente una especialización en Gestión Pública en la SAP. Y pues a continuación me voy a permitir presentarles a algunos integrantes del equipo de la dirección. Se encuentran Manuel Medina, profesional de la dirección para la gestión policía. Adelante, Manuel, preséntate. Muy buenas noches, Manuel Medina. Estoy en el grupo de IBC Actividad Económica y muy contentos de poder conversar con ustedes el día de hoy sobre las materias de inspección, vigilancia y control en las actividades económicas que desarrollamos desde el nivel central. Se encuentra también con nosotros Yadira Rivera, también hace parte de nuestro equipo en la Dirección para la Gestión Policiva. Adelante, Yadira, preséntate. Muy buenas tardes, Yadira Rivera, administradora ambiental, con una maestría en Medio Natural y Cambio Global. Desde la dirección apoyo con un equipo el cumplimiento de la sentencia de los cerros orientales y de Río Bogotá, entonces aquí con muchísimo gusto para servirles. Y se encuentra también Alfonso Moreno, a quien le pido pues que se presente. Adelante, Alfonso. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Alfonso Moreno Buitrago, soy administrador ambiental de la Universidad Distrital y con un equipo de trabajo de 5 personas manejamos los temas relacionados con control a la minería ilegal en el Distrito Capital, cuerpos de agua y canales, manejo de disposición inadecuada de residuos sólidos y protección y bienestar animal, entre otras que ya les contaremos más adelante. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, apenas son algunos de los
profesionales que acompañan pues el ejercicio de coordinación de algunas temáticas, porque pues digamos si entramos a revisar además otros componentes como el de los inspectores de policía, pues la dirección, como más adelante les voy a presentar, tiene pues un ala un poco más, mucho más grande, pero pues este equipo que me acompaña hoy aquí es el que está específicamente acompañando las tareas en territorio del componente de inspección y vigilancia. El control ya lo ejercen las autoridades de policía, que pues más adelante voy a contarles de qué se trata. Voy a iniciar una presentación, entonces por favor me indican cuando ya la puedan ver. ¿Ahí ya la pueden ver? Ya se ve. Sí, señor. Perfecto. Listo. Entonces, la gestión policiva. Como tal, la gestión policiva pues tiene unas atribuciones en el marco de la normatividad actual, específicamente en el decreto 411. Y pues tenemos dentro de unas de ellas dirigir y generar la línea técnica para las autoridades de policía distritales y locales, que son los inspectores de policía y los corregidores, que específicamente pues los inspectores los tenemos en 19 de las 20 localidades del Distrito Capital, y los corregidores que se encuentran solamente en 2 localidades de Bogotá, como lo son la localidad de Ciudad Bolívar y la localidad de Sumapaz. Otra de estas es establecer los procedimientos que deben aplicar las autoridades de policía de acuerdo con lo señalado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es la Ley 1801, que es la que reemplaza al extinto Código de Policía, y que pues al principio también pues tenía su denominación como Código de Policía y Convivencia, pero pues que con una ley posterior a su promulgación cambió su denominación precisamente por el espíritu del código, que ha cambiado y que pues ya deja de ser un código meramente coercitivo para convertirse en un código plenamente preventivo, y es la tarea, una de las razones por las cuales hoy estamos haciendo grandes esfuerzos desde la administración distrital, precisamente por cambiar esa percepción ciudadana que se tiene frente a la aplicación del mismo, y en el cual hemos venido trabajando intensamente para que así sea. Sabemos que es una tarea muy difícil, es ardua, pero que pues con mucho trabajo, con mucha dedicación, con mucha disposición de los funcionarios que hoy nos acompañan en la dirección y en la Secretaría de Gobierno, pues estamos incrementando en el día a día. También coordinamos junto con las alcaldías locales, como les decía en el principio, y entidades competentes lo pertinente para el ejercicio policivo de inspección, vigilancia y control en el Distrito Capital, relacionado con las temáticas ambientales, los establecimientos de comercio pues relacionados con toda la actividad económica descrita y taxativa en cada una de las herramientas de control en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De igual manera del espacio público, de los cerros orientales y del río Bogotá, que además están amparados por un par de sentencias del Consejo de Estado, y que por supuesto tenemos unas obligaciones con ocasión a ella que también en el día a día estamos reforzando para proteger la estructura ecológica principal de Bogotá, como lo dispone no solamente esta jurisprudencia, sino además nuestro plan de desarrollo distrital, un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. También tenemos algunas actividades de inspección, vigilancia y control en parques de diversión y atracciones mecánicas, entre otras como espectáculos y muchas otras que pues también en el transcurso les iremos explicando detalladamente. Entonces, ¿qué es inspección, vigilancia y control? Son las acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las autoridades administrativas y policías a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno para garantizar el cumplimiento de los términos establecidos en la ley. Esto, pues, ¿en qué se traduce? A ver, las autoridades administrativas y policivas
hay en cabeza de normas especiales sancionatorias, de tipo sancionatorio, que ejercen, por ejemplo, entidades como la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, entre otras entidades que tienen como tal connotación y ministerio de la ley con normatividades especiales, ejercer controles de tipo sancionatorio. Aquí hay que hacer una distinción, y es que mientras que estas autoridades gozan de estas disposiciones especiales, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana no es una normatividad sancionatoria, no es un código sancionatorio, es un código meramente correctivo. Por eso hoy en día no podemos hablar de cuando les imponen a ustedes como tal un comparendo, que es una mera citación, es una mera orden de comparecencia para que ustedes se dirijan a un inspector, sea de carácter local o distrital, a comparecer por un comportamiento contrario a la convivencia de los taxativos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Se invita a comparecer para analizar ese comportamiento y ponderar los hechos y las pruebas que ustedes como comparecientes puedan ser citados a hacer conocer de la autoridad policiva, las unas y las otras, para que en un proceso único de policía, que a su vez, dependiendo de las temáticas, están divididos en un componente de procesos verbales inmediatos y procesos verbales abreviados, pero que en este caso en el que les estoy mencionando, se enmarca un comparendo casi siempre, dependiendo del comportamiento, en el proceso verbal inmediato. Y es un proceso verbal inmediato porque pues cuando ustedes llegan a comparecer ante este inspector en una audiencia, casi que en una única audiencia, ustedes se pueden salir de allí con un fallo de un inspector donde efectivamente puede que suceda una de dos cosas: o dejen firme una medida correctiva, y por eso es que hablamos de esa distinción entre una sanción, donde ya no hablamos de una sanción, que si bien puede tener una medida correctiva, una medida correctiva como tal, una multa que va dependiendo de lo que expresamente determina el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, la Ley 1801, va desde los 4 salarios mínimos diarios legales vigentes hasta los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, que estos a su vez están distribuidos como tal en las multas generales. Las multas generales tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que se encuentran como tal establecidas y distribuidas cada una. La multa general tipo 1, que trae consigo 4 salarios mínimos diarios legales vigentes; la multa general tipo 2, que tiene consigo 8 salarios mínimos diarios legales vigentes; la multa general tipo 3, que trae 16 salarios mínimos diarios legales vigentes; y la multa general tipo 4, que trae consigo 32 salarios mínimos diarios legales vigentes. Entonces es allí donde este inspector de policía puede pasar como tal a abordar cada una de estas, de lo señalado por ese policía que les impone a ustedes esa orden de comparendo para que procedan. Entonces, esa era una pequeña distinción de los temas sancionatorios administrativos propiamente dichos y las funciones de policía que tienen a su cargo los inspectores de policía, que si bien hay algunas otras entidades que también gozan de autoridad policial, lo harán en una segunda instancia respecto de decisiones que toman inspectores de policía. En una primera instancia, esto ya dentro de lo que se denomina el proceso verbal abreviado, y en lo cual conocen esas segundas instancias como tal, que lo son el DADEP, que es el Departamento Administrativo
de la Defensoría del Espacio Público y que se encarga de los temas relacionados con el espacio público en una segunda instancia, para temas ambientales la Secretaría de Medio Ambiente, y así con algunas otras temáticas como les mencionaba al principio. Entonces, dentro de las metas de nuestro proyecto de inversión, que es el 7795, tenemos como tal diseñar un plan estratégico de inspección, vigilancia y control, que pues nos encontramos hoy en día ya ejecutando, y que lo hacemos con ocasión obviamente a este plan estratégico y que desarrollamos en el territorio con cada una de las alcaldías locales. Articulamos y coordinamos cada una de esas acciones de inspección y vigilancia que ejercen en el territorio unos equipos precisamente destinados para ellos, y que con esas visitas de inspección y vigilancia lo que se hacen es generar alertas o iniciar procedimientos que posteriormente van a ser remitidos a esa autoridad de policía que ejercen los inspectores, y es donde se configura y se consolida como tal el control efectivo dentro del marco de lo que es la inspección, vigilancia y control. Dentro del marco normativo, por supuesto que se encuentra la Constitución Política, como todo debe ocurrir dentro del marco constitucional, el Decreto Ley 1421 del 1993, que es nuestro Estatuto Orgánico de Bogotá, la Ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, algunos temas ya de tipo sancionatorio ambiental, que está la Ley 1333 de 2009, pero que pues lo operan exclusivamente esta autoridad, pero que no es excluyente de poder iniciar otro tipo de procedimiento con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El Acuerdo Distrital 335 en 2008, que pues genera los inventarios de los aparcaderos vinculados a un uso abiertos al público. En este caso pues también ejercemos algunas actividades de inspección, vigilancia y control a esos establecimientos que pues prestan este servicio. El Decreto Distrital 411 del 2016, que da la estructura y funciones a la Secretaría Distrital de Gobierno, y donde se crean los inspectores de policía, y donde además se le delegan también algunas funciones a nuestros alcaldes locales como primeras autoridades de policía en el territorio. Eso es algo muy clave que ustedes tengan en cuenta, y es que en cada uno de los territorios el alcalde local es quien ejerce y ostenta la primera autoridad de policía en el Distrito Capital. El Decreto Distrital 442 de 2015, que crea el programa de aprovechamiento y valorización de llantas usadas, en el cual Alfonso Moreno, que está aquí acompañándonos más adelante, va a entrar a detallarles un poco más. El Decreto Distrital 386 de 2008, que adopta las medidas para recuperar, proteger y preservar los humedales, su ronda hídrica y el manejo y preservación ambiental. La sentencia del Consejo de Estado del 5 de noviembre del 2013, que es con ocasión a un fallo, una opción popular de los Cerros Orientales, del que les va a hablar más adelante Yadira Rivera, que se encuentra aquí acompañándonos. Y por supuesto todos los decretos, resoluciones, circulares expedidas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, todos estos actos administrativos que se han emitido, que sin duda han sido bastantes, y que pues sabemos que para la ciudadanía también ha sido un poco complejo atender a cada uno de ellos, pero que pues lo hemos hecho obviamente con la progresividad del manejo de la pandemia, y que sin lugar a dudas ha sido importante de verdad para salvar vidas, que ha sido de verdad la premisa y pues el postulado principal de nuestra alcaldesa mayor, y que sin lugar a dudas hemos estado concentrados en darle esa operación y darle esa garantía pues a la ciudadanía en general. Aquí tenemos algunas de las funciones de los alcaldes locales respecto de el ejercicio de inspección, vigilancia y control, contenidos en la Ley 1421, que es de nuestro Estatuto Orgánico, y en el Decreto Distrital 411, que es el mismo que atribuye las funciones a los directivos de la Secretaría Distrital de Gobierno, cada uno en su artículo 86 del Decreto Ley 1421 y el artículo 5 del Decreto Distrital 411.
donde además asigna funciones de inspección, vigilancia y control en materia urbana y de obras, en el espacio público, en control de precios, en establecimientos de comercio, en parqueaderos y en medio ambiente. Estas visitas, lo que llevamos a cabo con esta inspección, vigilancia y control, la realizamos en jornadas articuladas en cada uno de los territorios, pero también con autoridades especializadas, como son las autoridades sanitarias, como lo es la Secretaría Distrital de Salud, las ambientales, como lo son la Secretaría Distrital de Ambiente, y los entes los territoriales, que pues por supuesto hay dentro de ellos las alcaldías locales y algunas autoridades de otro tipo, como lo son la Corporación Autónoma Regional de Bogotá y La Calera, entre otros. Entonces se reconocen dos modalidades. Primero, que pues son las jornadas de inspección y vigilancia, que son acciones, como su nombre lo dice, que tienen el objeto de la socialización, actualización o levantamiento de información de los requisitos normativos nacionales y distritales sin ninguna medida de control. Y la visita, que es la actividad de inspección, vigilancia y control que se mide por establecimiento de comercio o actividad en un operativo o jornada. Con ocasión a la emergencia sanitaria, hemos llevado a cabo o efectuado la inspección, vigilancia y control en establecimientos de comercio para verificar cumplimiento de protocolos de bioseguridad, para pues permitir el funcionamiento de estos, así como efectuar la inspección, vigilancia y control en el espacio público, control de aglomeraciones, uso del mismo, y efectuar los operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde se presentan fiestas clandestinas, entre otras. También hemos llevado y acompañado todo lo que se relaciona con la reactivación económica, no solamente de establecimientos de comercio, sino también de las obras de construcción que adelantamos de la mano con la Secretaría Distrital de Hábitat, y entre muchas otras. Ya voy a entrar a hablarles como tal de cada una de las estrategias de inspección, vigilancia y control que ustedes pueden aquí detallar y que se encuentran divididas en dos grandes ejes, como lo son la actividad económica dirigida a establecimientos de comercio, obras y urbanismo, la atención al COVID-19, las festividades estacionales, el medio ambiente, lo que ya les mencioné en Cerros Orientales y en Río Bogotá, y el IBC ambiental, como lo son en el resto de lo que compone la estructura ecológica principal diferente a Río Bogotá y a los Cerros Orientales. Entonces, aquí voy a dejarlos un momento con Manuel Medina, que va a entrar a hablarles como tal de lo que han sido estas actividades en el marco propio de cada una de nuestras funciones en cada una de estas actividades. Entonces, adelante, Manuel. Bueno, como los saludaba, muy buenas noches. Digamos, nosotros cuando hablamos de inspección, vigilancia y control, hablamos de ese monopolio que se le ha otorgado al Poder Ejecutivo para tener la capacidad de intervenir las actividades económicas. Digamos, la inspección, la vigilancia y el control, aunque nosotros tendemos a unirlas y decimos IBC, inspección, vigilancia y control, son tres funciones distintas. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan claro. El proceso de inspección, que es más hacia el proceso informativo de recolección de la información, es muy distinta a las potestades de la vigilancia, que está sumada a tener esa capacidad de la prevención, y es muy distinto al tema de control. Cuando pensamos en la ciudad no es un ente muerto, la ciudad es un ente vivo de relaciones y convivencias. Y justamente esas relaciones económicas tienen un impacto. Cuando hablamos del código de policía, independiente, digamos, de todas las críticas que podemos tener frente al código de policía, es importante señalar que el código es un avance en el sentido que intentó ser
a la par de la Constitución de 1991, este código actualizarse a la Constitución, porque el anterior código, que estaba vigente muchos años después de la Constitución del 91, era un código asociado a la antigua Constituyente. Entonces, en ese sentido, el código es un avance y es bien interesante leer los títulos que tiene el código en el sentido y en concordancia y articulación con la Constituyente. En ese sentido, nosotros hacemos esta lectura de la ciudad viva, la ciudad que tiene unas festividades, por ejemplo, lo vemos en el punto 3, festividades que tienen un impacto económico. Semana Santa, el Día de Amor y Amistad, el Día de Halloween, son actividades culturales que tienen unas implicaciones en la convivencia de la ciudad. Entonces, un ejemplo, en Semana Santa es normal que se aumente la comercialización de productos del mar, ¿sí? Pero también que en esas épocas se presente un mayor número de accidentes porque se rompen las cadenas de frío o hay una mala comercialización. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos que afecta muchísimo es el Día de la Madre. El Día de la Madre, lamentablemente, es el día con mayor impacto en el tema de riñas y de muertes violentas. Entonces, es otro efecto, otro impacto hacia la ciudad y las relaciones. Asimismo, las temporadas y las celebraciones van teniendo una serie de impactos. Para mitigar ese impacto, nosotros hemos pensado una serie de estrategias o de formas de implementar o mejorar la convivencia a través de estas estrategias que les voy a presentar. La primera es el tema de metrología legal, que está relacionado con todo el tema de pesas y medidas. Ahí hablamos que estamos trabajando el tema de las plazas de mercados, de las estaciones de servicio, y tiene toda una serie de componentes normativos y técnicos desde el distrito, donde las alcaldías locales con unos equipos especiales tienen la capacidad de medir las pesas, los líquidos, y últimamente hemos hecho sinergia con la Superintendencia de Comercio para la protección al consumidor en temas de la calidad de los productos y los costos de los precios. Otra actividad que tenemos son los bares de alto impacto, digamos, todo lo que es la comercialización, el consumo de bebidas alcohólicas y el impacto que tiene. Aquí quiero resaltar otra cosa importante que trae el código, que es el control a la actividad económica. Digamos, cuando nosotros hacíamos el control a los establecimientos de comercio, sucedía mucho que quien quisiera evadir la normatividad podía cambiar la figura jurídica. Entonces nos cambiaban de bares, se llamaban clubes, a veces sindicatos, pero uno de los avances del código es el impacto de la actividad económica hacia lo público. Y eso es un avance porque independiente del establecimiento podemos hacer un control de la actividad. Esto tiene mayores implicaciones hoy en día, que el comercio y las relaciones se desarrollan de manera virtual. En ese sentido, tenemos una estrategia para los bares de alto impacto, que es, digamos, un tema importante para ir viendo esas matices que hay entre la informalidad y la ilegalidad. Nosotros, desde la Dirección de Gestión Policiva, no tratamos temas, digamos, de inseguridad, sino de informalidad. Es decir, que los establecimientos logren el cumplimiento de los requisitos establecidos en el código y en una serie de decretos y leyes nacionales que van a ir buscando garantizar que estas actividades económicas cumplan y tengan una mejor convivencia. En ese sentido, tenemos otras estrategias como son hoteles, bicicletas y parqueaderos. Y finalmente, como lo señalaba el doctor Andrés, se nos presentó, digamos, esta pandemia que nos llevó a hacer una serie de actividades que no teníamos en nuestra misionalidad, pero que por una emergencia sanitaria, una emergencia como el COVID-19,
nos llevó entonces a ejercer unas funciones de inspección, vigilancia y control en lo que se llamaba todas las localidades, las UPZs y las regulaciones en las actividades económicas tendientes al cumplimiento de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Digamos, ese es como nos pensamos la ciudad, como nos pensamos estas relaciones y cómo el código ha hecho unos avances, aunque tenemos muchas críticas y muchos aspectos a mejorar dentro de esa normatividad. Gracias, Manuel. Bueno, ahora vamos a pasar a abordar el tema de medio ambiente, sobre todo lo relacionado inicialmente con Cerros Orientales y Río Bogotá, pues con cada una de las acciones que llevamos en el territorio, no solamente de inspección y vigilancia, sino en esta temática específica, sobre todo, que ejecutamos directamente en el territorio. En esas visitas de inspección y vigilancia ejercemos en sitio cada una de las acciones de control que llevan a cabo y adelantan nuestros inspectores de policía, donde tenemos 7 inspecciones de policía encargadas como tal del cuidado de nuestros cerros orientales específicamente, y algunos otros en temáticas de Río Bogotá. Entonces, adelante, Yadira. Bueno, pues buenas noches nuevamente. Nosotros nos vamos a concentrar en este momento en comentarles cómo la Secretaría Distrital de Gobierno le da cumplimiento a la sentencia de los Cerros Orientales, teniendo claro que fue condenado todo el distrito, pero nosotros, pues, a nosotros nos corresponden unas funciones o unas órdenes en particular junto con las alcaldías locales de los Cerros Orientales. Nuestra misión es básicamente coordinar, articular y gestionar para seguir cumpliendo la sentencia como una orden, pues, que le han dado al distrito desde el año 2014. Esta es la jurisdicción. Vamos a ver aquí un mapa de la distribución de la reserva forestal y de la franja de adecuación. Está en todo el borde oriental de la ciudad de Bogotá. Tiene jurisdicción en 5 localidades: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal y Usme. La mayoría, como ustedes deben saber, del suelo en Bogotá es rural y una gran parte está dentro de la reserva forestal. Estamos hablando de 14.197 hectáreas de suelo de protección, y de esas 14.000, una franja es la que da lugar a la sentencia propiamente, y fue la que redelimitó el Ministerio de Ambiente, porque ya no tenía una configuración como tal o una condición de reserva forestal, había un nivel de deterioro significativo. Por tanto, el Ministerio decide desvincular de esa reserva 973 hectáreas. ¿Cómo lo ejerce el gobierno? Pues a nosotros nos corresponde, como bien lo dijeron mis compañeros, desarrollar acciones de inspección, vigilancia y control. Aquí no es distinto, porque lo que hace la sentencia es hacer un llamado especial para que las entidades cumplan también sus funciones, pero que nos concentremos en este espacio de estructura ecológica principal. Nuestra estrategia se denomina control a ocupaciones ilegales en la franja de adecuación y en la reserva forestal, porque es uno de los fenómenos que más afectan en la reserva y, por supuesto, es una de las problemáticas que nosotros gestionamos. Aquí es importante, Yadira, que les contemos cómo se había abandonado la estrategia de pactos de borde y cómo la estamos reactivando, cómo estamos abordándola nuevamente, porque pues este diplomado tiene que ver en su fondo con muchos temas de participación y demás. Entonces me parece importante que les comentes al respecto. Perfecto, claro que sí. Voy a concentrarme inicialmente en el DBC y vemos cómo se articula con la parte de gestión social. Entonces, nosotros aquí, uno de los ejercicios que hacemos es articularnos con varias entidades. Primero con las alcaldías locales, porque siguen siendo autoridad en los territorios. Segundo, con la Secretaría Distrital del Hábitat, porque es la autoridad de inspección, vigilancia y control de vivienda, y ellos han definido unos sectores que son los más problemáticos en toda la ciudad, y particularmente algunos en la zona de Cerros Orientales.
Trabajamos con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, porque es la autoridad ambiental de todo el suelo rural en Bogotá, con la Policía de Carabineros, porque ellos son especializados en temas de ruralidad, con la personería local, las personerías locales, que son quienes también garantizan derechos ciudadanos y dan garantías de que las entidades estemos haciendo nuestro trabajo. Y como lo han venido también diciendo los compañeros, con las inspecciones de policía de atención prioritaria especializadas en la temática de cerros orientales, que comenzaron a operar desde el año 2018 y que actualmente en la administración se ratifican 7 inspecciones especializadas para esa temática. Les ponemos para que les expliques el video. Yo no sé si van a poder tener audio al video proyectándolo desde acá, pero pues espero que sí. Intentémoslo, esperemos que sí. Les vas explicando de qué se trata. Buenos días, siendo hoy 14 de julio, día viernes, nos encontramos en el kilómetro 2 sobre la vía principal que comunica a Bogotá vía La Calera, a unos escasos metros sobre los cerros orientales. Se realiza por parte del señor comandante Leider Mosquera, del patrón Steven Martínez, el desmonte de 2 estructuras improvisadas que se encontraban en este sector. Esto se realiza en referencia al artículo 81 de la ley 1801, acción de protección por perturbación para la preservación de los cerros orientales. Dejamos constancia de que no se encontraba nadie al momento de la llegada. Se procedió de manera inmediata, en bien se recibió la información para el desmonte de estas dichas estructuras. Bueno, básicamente ese es un reporte que nos hace uno de los comandantes de CAI, muy cercanos a la reserva forestal. Esto es vía La Calera, entre Chapinero y Usaquén, y efectivamente en aplicación del artículo 81 de la ley 1801, ellos pueden hacer desmonte de este tipo de ocupaciones desde que no estén habitadas, que sean recientes, porque efectivamente en esos sectores está prohibido la ocupación, y en general está prohibida la ocupación sin licencias de construcción, pero más aún en suelos de protección. Aquí simplemente queremos ilustrar más desmontes que se han venido haciendo en estas zonas de borde de ciudad, porque pues infortunadamente seguimos teniendo problemáticas por tala, por nivelación de suelo, por cerramiento, por apropiación de espacios de manera ilegal, sin el cumplimiento de los requisitos. Y pues es deber también, tanto de la policía como de nuestro equipo, recuperar estos espacios tan inmediatamente como sea posible. Este es el ejercicio que hacemos en las alcaldías locales. Cada alcaldía tiene un equipo técnico-jurídico especializado en cerros orientales. Siempre salimos con la policía, ahí hay personal de la CAR, el personal de la Secretaría Estatal de Hábitat, están los inspectores de atención prioritaria, y hay varios de los sectores que estamos visitando en la reserva, en las 5 localidades con esa jurisdicción. ¿Nos pueden indicar si el video anterior escucharon el audio? Me parece importante para saber si en esta reproducción lo van a tener. Sí, señor. Sí, Andrés, escuchamos perfectamente. Sí, señor. Ok, entonces... Sí, señor. Gracias por probarlo. Bueno, nosotros lo que hacemos usualmente es publicar los resultados de las acciones que hacemos en territorio, porque por un lado es nuestro deber hacer esa inspección, vigilancia y control de manera interinstitucional, y nuestra misión principal es articular ese ejercicio de presencia de las entidades en estos sectores, que no haya un abandono. Por otro lado, recoger quejas ciudadanas que llegan a través de la policía o a través de las entidades y corroborar esos hechos. Y eso puede dar lugar al inicio de procesos policivos, audiencias públicas, muchas veces a judicializaciones, a trabajo hasta incluso con la fiscalía. Entonces, todo eso lo publicamos. Lo de los pactos de borde, precisamente ahí se reactivan componentes comunitarios. Aquí lo podemos vincular. Ok, entonces ahorita al final lo... Listo, pues si quieres después del video. Ajá. Nuestro logro es haber recuperado un espacio de diálogo
Se van a instalar 5 mesas temáticas para encontrar una ruta de acciones que permita fortalecer la presencia de las comunidades en los suelos orientales. Consideramos que se está abriendo el paro, que se están dando las puertas, que se está haciendo el diálogo y que nos están atendiendo. Su entrada ya nos permite ir ganando un ejercicio donde hay esa corresponsabilidad, que es lo que en este momento nosotros pedimos. En últimas estamos hablando de la salud de la ciudad, de la salud del entorno, de la salud del ecosistema y de la salud de las comunidades habitantes históricos de los cerros orientales. Definitivamente en estos sectores de reserva forestal está prohibida la construcción, porque vemos cómo se afectan zonas de páramo, frailejones que fueron quemados o fueron talados para favorecer y adecuar el suelo para la construcción. Es un recurso hídrico, un recurso natural, y a nosotros el mandato de la sentencia básicamente es proteger la reserva forestal. El trabajo del inspector de policía para la protección de los cerros orientales de Bogotá está enfocado en 2 etapas. La primera es una etapa preventiva. Si ya la construcción está muy consolidada y se encuentra habitada, pues sencillamente se abre un proceso que se llama proceso verbal abreviado, a través del cual se le brinda al ciudadano todas las garantías procesales para que se pueda defender. La gente aprovechó toda la pandemia para construir. A pesar de la pandemia, la Dirección de Gestión Policial nunca paró los operativos para el control urbanístico en cerros. Para que no caigan en manos de estafadores y tierreros, donde los van a robar, les van a quitar su dinero, por favor acérquense a la alcaldía, pregúntenos. El equipo de trabajo está siempre puesto y dispuesto a colaborarles y brindarles de la mejor manera. Bueno, pues ahí básicamente lo que queremos como ilustrar es que durante esta administración la sentencia tiene 2 caminos fundamentales. Uno es la de proteger y conservar la reserva por el lado de la inspección, vigilancia y control, pero simultáneamente necesitamos generar un proceso de apropiación social, de participación y de gestión social, porque pues no vamos a lograr tener policías cuidando la reserva 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, paralelamente, desde la dirección, una de las direcciones de la Secretaría Estatal de Gobierno que tiene que ver con la gestión social, se reactivó un escenario que se llama, o una estrategia que se llama participación social y pactos de borde, y es trabajar con las comunidades, con las organizaciones de estos sectores de la ciudad para generar una serie de compromisos que nos permitan proteger y recuperar la reserva y la franja de adecuación de la mano con los ciudadanos. Bueno, gracias, Yadira. A continuación, Alfonso Moreno nos va a contar qué lleva a cabo en cada una de estas visitas de inspección y vigilancia, en cada uno de los componentes que se abordan desde nuestro grupo de profesionales ambientales y que pues se generan allá diferentes actividades relacionadas pues o diferentes a lo que ya vimos en materia ambiental, que son cerros orientales y río Bogotá, pues con ocasión obviamente a la defensa de no solamente del resto de la estructura ecológica principal de Bogotá, sino algunos temas particulares que tiene el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces, adelante, Alfonso. Vale, buenas noches para todos. Como lo comentaba el doctor Andrés Márquez, aparte del grupo de cerros orientales y río Bogotá, hay un grupo de inspección y vigilancia ambiental en el Distrito Capital, desde el cual se han priorizado unas temáticas o problemáticas que se han venido evidenciando a través de los años y pues con la entrada en vigencia del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, uno de esos articulados, así como de otras normas de orden nacional y distrital, se han venido trabajando o se han priorizado atención a este tipo de problemáticas. Desde las alcaldías locales, hay algunos, se manejan muchos temas más, aparte de los que nosotros atendemos. Estos, como lo venía comentando, son algunos que se han priorizado lo transcurrido de estos años.
partir de lo que se ha evidenciado de los impactos que genera esto para el ambiente del Distrito Capital. Entonces, por ejemplo, este es uno de los temas que manejamos desde el grupo, es la recuperación de puntos críticos por disposición, puntos críticos del espacio público y zonas de ronda de cuerpos de agua, parques ecológicos distritales de humedad, por disposición inadecuada de todo tipo de residuos sólidos, llámese residuos de construcción y demolición, llantas. En algunas ocasiones nos hemos encontrado con residuos hospitalarios y entre otros animales muertos y demás. Entonces, esto obedece al decreto ley 1421 de 1993 que delega a los alcaldes locales la recuperación del espacio público, patrimonio cultural, temas relacionados con el medio ambiente de las localidades. Nosotros desde la Secretaría Distrital de Gobierno y Dirección para la Gestión Policiva, nuestras competencias de articulación, apoyamos a las alcaldías en la tarea de gestionar con las diferentes entidades de orden distrital, de acuerdo con sus competencias, la atención a este tipo de problemáticas. Entonces, para esta que les vengo mencionando, este es un ejemplo de la localidad de Bosa, un punto crítico en la zona de ronda del río Tunjuelo, el cual se atendió con diferentes entidades, tales como Acueducto, en coordinación con Aguas de Bogotá, el convenio que tienen para el mantenimiento, recuperación de este tipo de zonas de ronda de canales y parques ecológicos distritales de humedad, policía, alcaldía local, con quienes siempre trabajamos de la mano, del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, Policía MEO, Secretaría de Integración Social. Entonces, pues aquí en el año inmediatamente anterior adelantamos 10 jornadas, se logró la recuperación de 114 metros cúbicos de residuos y metros cuadrados recuperados 1.630. Conviene mencionar que, hubiésemos, o siempre la ambición de nosotros es dar los mejores resultados posibles. Sin embargo, pues por todo lo que te mencionaba en un principio, por la emergencia sanitaria presentada por la pandemia del virus COVID-19, se nos cortaron en algún momento estos procesos que veníamos adelantando, pues además veníamos en una nueva administración. Entonces, en todo esto que se nos vino presentando, pues fue un poco más dispendioso articular este tipo de acciones, pero la medida de lo que se pudo ya con la reactivación, empezamos a atender estas problemáticas. Este es otro tema que tenemos, es recuperación de espacio público por disposición inadecuada de llantas. Esto obedece al decreto 442 del 2015. De ahí en adelante han venido algunas resoluciones con las cuales se ha reglamentado la 1326, la 265 del 2016, las cuales ordenan a los alcaldes locales velar por la recuperación del espacio público por llantas dispuestas inadecuadamente. La 442 ordena, o bueno, una de sus artículos indica que todo importador o comercializador de llantas en el Distrito Capital que importe un número mayor a 200 llantas anuales debe cumplir con un manejo adecuado a cierto porcentaje. La norma empezó en el 2015 y ya va unos porcentajes que van aumentando 5% anual. Entonces, un ejemplo, si en el 2015 uno importaba 1.000 llantas en una anualidad, debía empezar el 45%. Debía manejar o hacer disposición adecuada de 450 llantas. Ya para el 2016 aumentó al 50%, 55, 60. El ideal es llegar al 90% de este manejo adecuado. Desde la mesa distrital de llantas que se inició con este decreto 442, se evidenció, este reporte lo debían hacer todos los establecimientos de comercio de llantas, a la Secretaría Distrital de Ambiente de manera bimestral. Se evidenció en esta instancia de coordinación que había muchos de los establecimientos de comercio que no cumplían con lo establecido en la ley 1801, estaban legalmente constituidos,
Entonces, pues, a partir de allí, esta estrategia para evitar esta disposición inadecuada de llantas, empezamos nosotros desde Secretaría de Gobierno a articularnos con Policía MEO, Secretaría Distrital de Ambiente y las alcaldías locales para hacer el control de establecimientos de comercio de llantas. Aquí estas jornadas de recuperación se hacen en relación a este artículo 17 del decreto 442 de recuperación de espacio público. Para el año pasado se adelantaron 7 jornadas con una recuperación aproximada de 3.000 llantas. Aquí conviene o cabe resaltar que en años anteriores se recuperaban 20.000, 30.000 llantas en cada anualidad, de las cuales hacíamos parte de estas jornadas desde la Dirección para la Gestión Policiva en articulación con las entidades antes mencionadas. Sin embargo, desde el año 2018, a mediados de marzo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con unos recursos facilitados por el FONDIGER, inició una licitación para el manejo adecuado de las llantas abandonadas en vía pública. Esta licitación inicial terminó a mediados de marzo, abril de 2019, se realizó otra, y en estos lapsos de tiempo en los cuales el Distrito Capital se queda de pronto sin la atención a este tema, por tema contractual, ahí intervenimos nosotros de las entidades del distrito en coordinación con la UAS para evitar que se presenten en la ciudad este tipo de acumulaciones de llantas. Esta es en el humedal Jauja, como lo venía mencionando, venimos en espacio público y en zonas de ronda de cuerpos de agua y humedales, articulando estas acciones de recuperación. Esta se separa especialmente porque obedece al decreto 386 del 2008, es relacionada con el manejo adecuado de parques ecológicos distrital de humedal. Allí también hay un par de artículos en los cuales dispone que la Secretaría Distrital de Gobierno adelante jornadas de sensibilización y recuperación de este tipo de ecosistemas. Entonces, para el año inmediatamente anterior se adelantaron 27 jornadas, logrando la recuperación de 64 toneladas de residuos, 7 jornadas de las cuales fueron de sensibilización, donde se logró llegar a 200 ciudadanos a quienes se les interinstitucionalmente no solo se les contó del potencial ecológico y ambiental que tienen en este tipo de ecosistemas, sino también desde nuestra competencia desde Secretaría de Gobierno en los comportamientos contrarios a la convivencia en los que deben evitar abocarse para así evitar un tipo de medida correctiva establecida en el Código de Seguridad. De igual manera se logró el retiro de 12 ocupaciones o estructuras livianas establecidas, las cuales en su mayoría son desarrolladas por habitantes de calle. Como lo venía mencionando en el apartado de recuperación de espacio público por llantas dispuestas inadecuadamente, se trabaja uno de los temas del grupo, como lo mencionaba en la presentación. Somos un grupo interdisciplinario donde hay administradores ambientales, ingenieros ambientales, abogados, médico veterinario. Se adelantan en cuanto a establecimientos de comercio, el IBC a establecimientos de comercio de llantas y bodegas de reciclaje. Porque, bueno, ya expliqué pronto de establecimientos de comercio de llantas, ahora voy a explicar de bodegas de reciclaje. Este tema se priorizó porque dentro del trabajo que adelantamos a la recuperación de espacio público por disposición inadecuada de llantas, puntos críticos, aquí hay que hacer las aldeas de que hay puntos de acumulación y puntos críticos. El punto de acumulación de residuos es en el cual se presenta una acumulación de residuos como tal en el momento, o bueno, un tiempo antes de que se haga la recolección de los residuos por parte del operador de aseo. Un punto crítico es un punto en el cual, así haya pasado hace 2 horas el operador de aseo y haya hecho la recolección de los residuos, se vuelve a presentar la disposición. Entonces, o sea, que a toda
en todo momento uno presenta allí residuos y pues esto genera, bueno, hay un impacto visual primero que todo, pero también genera vectores, malos olores, bueno, ya se vienen otro tipo de problemáticas. Entonces, evidenciamos que en todo, en la mayoría de estos puntos críticos en la cercanía, es porque hay alguna bodega de reciclaje. ¿Qué pasa? Llegan los recuperadores del ambiente, mal llamados recicladores, hacen la separación de sus residuos, toman el material que ellos necesitan o que pueden comercializar y generan este punto físico haciendo esta disposición inadecuada. Entonces, por esta razón, se hace este control a este tipo de establecimientos. Inicialmente, cuando estaban entrando en vigencia el Código de Seguridad y Convivencia, se adelantó de manera preventiva y de manera de sensibilización, indicándoles que pues, debían trabajar de manera articulada con las personas que a ellos les traían el material para comercializar y de tal manera que evitaran esta generación de este tipo de puntos y de impactos al ambiente. Entonces, pues, se adelantaron 22 jornadas, se visitaron 23 establecimientos, se levantaron 15 órdenes de comparendo. Aquí es bueno mencionar que si vemos el número de establecimientos versus el número de órdenes de comparendo ha disminuido significativamente, y esto obedece a que al trabajo que se ha venido haciendo estos años. Primeros 2 años sí se visitaban 90, 100 establecimientos, se levantaban 50, 60 órdenes de comparendo porque no estaban legalmente constituidas la actividad económica. Ya aquí, como lo venía mencionando, ya ha disminuido el número ya prácticamente a un 15% de establecimientos que no cumplen, y pues en ese orden de ideas se ha visto la mejora en cuanto a este tipo de puntos en la ciudad. Listo. Ya aquí hay otro punto, otro tema de manejo, que es el control de establecimientos de comercio de cárnicos y clínicas veterinarias. Y bueno, aquí es importante indicar que, bueno, aparte del control de este tipo de establecimientos de comercio, se manejan otros temas especiales que llegan aquí a la dirección. Bueno, en cuanto a las veterinarias, controlar los productos, lo cual lo hacemos con Secretaría Distrital de Salud, al tema de manejo de animales con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, a cárnicos con también salud, en algunos casos nos ha acompañado el INVIMA, y algunos temas especiales que obedecen a denuncias por maltrato animal, otras actividades clandestinas de las cuales nos llegan denuncias por diferentes canales, por las redes de las alcaldías locales, por sistema distrital de quejas, y pues de acuerdo a lo que nos indica el Código de Seguridad, pues atendemos este tipo de denuncias de igual manera a la Ley 84 del 89 y la 1774, que son las relacionadas con todo el tema de maltrato animal. Allí nos apoyamos con el Instituto de Protección y Bienestar Animal para levantamiento de los conceptos por maltrato, y que de allí los inspectores de atención prioritaria que manejan este tipo de temas de protección y bienestar animal puedan aplicar la norma como tal. Y ya por último, el tema de las acciones de IBC a la minería. Bueno, minería es como el título principal, porque de allí, cuando iniciamos el trabajo en este tema, nos dimos cuenta, nos percatamos que no es solo minería, sino, bueno, es toda una cadena no es solo el tema de cantera, sino hay temas de transformación de no solo materiales de arrastre, sino en ocasiones nos hemos encontrado con metales, transporte, que en algunas ocasiones de pronto viene el material de afuera de la ciudad, pero no cumple con lo dispuesto en el Código de Seguridad, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en cuanto a que debe traer un certificado de origen, y el certificado RUCOM, que es el Registro Único de Comercialización de materiales. Entonces, al no saber el origen de este tipo de materiales, se presume que son
de alguna explotación ilegal. Entonces, no solo se hace el control a este tipo así puntual, como se ven en las fotos, que ya es la transformación como tal en una cantera, sino de materiales que vienen de afuera de la ciudad, su transporte, a veces, como lo mencionaba ahorita, metales. En algunas, un par de ocasiones nos hemos encontrado con que en zona casi del páramo, en Ciudad Bolívar, con un caso ser puntual, hacen una transformación de material vegetal para obtener carbón. Entonces esto genera en esa ocasión una contaminación a la calidad del aire del Distrito Capital, y pues obviamente puede derivar en otro tipo de problemas. El caso que les comentaba del carbón vegetal podía extenderse y era una zona que era limitando con una zona de páramo. Entonces la problemática era bien compleja. En este sentido, se adelantaron 15 jornadas de inspección y vigilancia, se levantaron 4 órdenes de comparendo, 4 órdenes de suspensión temporal de actividades, se inmovilizaron 15 máquinas. Estas inmovilizaciones se debieron a que en el artículo 104 del código indica que para la importación de todo tipo de maquinaria amarilla, bueno, o para que pueda más bien funcionar este tipo de maquinaria en Colombia, debe contar, bueno, con su certificado de importación y debe tener o contar con un sistema o dispositivo GPS, el cual debe estar en todo momento funcionando para saber la ubicación de la maquinaria. En ese sentido, una vez no se cumple con estas dos condiciones, la autoridad de policía entra a hacer la inmovilización de la maquinaria y se abre un expediente por la inspección de policía de atención prioritaria, en donde pues ya debe entrar el responsable de el propietario o a quien esté cargo la máquina a demostrar que funcione el dispositivo GPS y que tenga el registro de importación de dicha maquinaria. Sino ya las sanciones o la medida correctiva es un poco más tema monetario de las que indica el código, ya que se debe al 10% del valor comercial de la máquina inmovilizada. Y por último, las capturas por delito ambiental, que en el caso de la Carbonera, por contaminación a la calidad del aire, en 2 ocasiones, una que se presentó en Ciudad Bolívar por captación ilegal del recurso hídrico en zona de Ronda del Río Tubuelo, y hacían la captación del agua, hacían la transformación del material de las trituradoras y vertían los que se producían después de la actividad de nuevo al río. Entonces era un doble impacto. Y pues esas son todas las actividades de manejo del grupo ambiental. Gracias, Alfonso. Bueno, como se dieron cuenta, hasta el momento, pues hemos enfocado las acciones, la coordinación y la articulación de esas acciones en territorio con las diferentes entidades del orden territorial, del orden descentralizado, y en el cual alentamos varias acciones precisamente para vigilar, como su nombre lo dice, el componente de inspección y vigilancia, vigilar esas acciones que vulneran diferentes temáticas, sean en actividades de comercio más que todo, o en algunas otras de otro tipo, como la urbanística, que afecta muchas veces nuestros activos ambientales, entre muchas otras cosas. Pero este componente de inspección y vigilancia, al mismo tiempo, como en muchas ocasiones se dieron cuenta, como por ejemplo en este de minería ilegal o en el de cerros orientales, las acciones siempre van acompañadas del control que ejercen nuestros inspectores de atención prioritaria. Pero en muchos otros aspectos no. En muchos otros aspectos no hay casi lugar a la inspección y vigilancia en cuanto a aspectos como los comportamientos contrarios al código que están establecidos en el código, como por ejemplo hacer las necesidades fisiológicas en el espacio público. Entonces, pues para eso está el policial ejerciendo la inspección y vigilancia e imponiendo un comparendo una orden de comparendo para que se pueda comparecer e iniciar el respectivo control que ejercen los
los inspectores de policía. Entonces, digamos que hay diferentes modalidades dependiendo del procedimiento y de lo que norma como tal el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, y que tenemos dentro de nuestra justicia policiva unos componentes que van relacionados con los procesos verbales inmediatos y que podemos denominarlos pequeñas causas dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y otras causas un poco más complejas que están normadas por los procesos verbales abreviados y que además se inician no solamente con ocasión a algunos comparendos, sino con ocasión a las querellas y quejas que pueden presentar cualquier ciudadano ante cualquier inspección de policía del orden local o distrital. Entonces, a todo esto con el fin de iniciar acá un componente pues muy importante para la dirección, que es la estructura y organización de nuestras inspecciones de policía, toda vez que en ocasión a la expedición del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pues tuvimos una gran carga que la Secretaría Distrital de Gobierno no tenía las condiciones suficientes, las condiciones físicas, humanas, tecnológicas posibles para poder afrontar lo que se venía con este nuevo código, donde se empiezan a especificar y a detallar expresamente muchos comportamientos en el código que actualmente no estaban taxativamente expresas, y que pues respecto de eso fue lo que quiso este nuevo código entrar a controlar, entrar a ejercer algún tipo de prevención que permita, por supuesto, la convivencia en la ciudad. Y para esto, pues desde la dirección y con la subsecretaría, pues hemos adelantado un nuevo modelo de gestión para el fortalecimiento de la convivencia, donde, por supuesto, nuestra meta principal, más allá de las metas del plan de desarrollo, será lograr restablecer la confianza mediante un modelo sostenible de convivencia ciudadana en el marco de un gran acuerdo social. Y es que si ustedes ven la proyección que teníamos y que veníamos presentando con procesos policíacos abiertos, actuaciones de policía abiertas, como lo demuestran la gráfica de su izquierda en las barras rojas, tenemos que para diciembre de 2020 teníamos un total de 1.525.440 procesos de policía abiertos, mientras que tan solo un número de 322.701 procesos de policía cerrados, y con una proyección al finalizar este cuatrienio casi que duplicaríamos esta cifra, llegando a un aproximado de 2.726.000 actuaciones de policía abiertas, con tan solo un total de 673.392 actuaciones de policía cerradas. Esta situación trae consigo que el 92,3% sean en su mayoría procesos verbales inmediatos que surgen de comparendos, en su mayoría, como les decía, y tan solo un 7,7% de quejas y o querellas relacionadas con los procesos verbales abreviados. ¿Cómo podemos ver esta evolución? Entre 2017, que fue el año en el que entró en vigencia el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y 2019, se cerraron tan solo 172.932 actuaciones de policía de esas 322.000, y en 2020 llegamos a un total de 149.796. Eso corresponde al 46% de esa totalidad. Hemos visto cómo con la implementación de pequeñas ajustes, de pequeños modelos de express, de descongestión, decisiones que hemos tomado obviamente con analítica predictiva, con inteligencia artificial, hemos podido adelantar algunos procedimientos que traen consigo particularidades que nos permiten en un modelo de gestión optimizar la justicia policiva. Y aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver cómo por cada actuación cerrada, cuál es el promedio de ingresos por cada una de estas vigencias que ya hemos tenido, donde por cada una de ellas en 2017 tuvimos 7.3, en 2018 9.6, en 2019
6.8 y en 2020 4.7. Más adelante pueden ver cómo con esos datos podemos hacer una proyección de cómo se va a seguir comportando este número de actuaciones de policía que van ingresando si siguiéramos con nuestro modelo de gestión actual. Pero la administración actual ha decidido abordar esta problemática porque considero dentro de ese diagnóstico de ciudad que tuvimos para poder elaborar nuestro plan de desarrollo distrital, destinar algunos recursos, algunos no, muchos recursos de gran importancia para poder abordar esta problemática, y es que con nuestro modelo de gestión policiva anterior, donde teníamos 81 inspectores de policía, hoy estamos en la provisión de una ampliación de una planta permanente y una creación de una planta temporal de inspecciones de policía, donde vamos a pasar a tener 226 inspectores de policía y donde vamos a pasar a tener por cada habitante que teníamos antes 97.561 habitantes un inspector de policía, mientras que con estos 226 pasaremos a tener por cada inspector una cifra de 35.398 habitantes. Entre 2017 y 2020 teníamos en promedio por cada actuación cerrada 7.1 actuaciones abiertas. Al cierre de este cuatrienio, con este nuevo modelo de gestión que trae varios componentes, no solamente una ampliación de plantas, sino varias estrategias, 1.2 actuaciones de policía abiertas por cada actuación cerrada. Entonces veamos cómo vamos a poder disminuir ostensiblemente esta cantidad. Por cada actuación de policía en promedio por inspector teníamos 14.810 actuaciones de policía por cada inspector de policía. Hoy vamos a pasar a tener 6.749 actuaciones de policía en promedio por cada uno de sus inspectores. Miremos cómo vamos a reducir casi en una tercera parte ese número de actuaciones. También vamos a implementar desarrollos de un aplicativo que es por medio del cual abordamos nuestros procesos de policivos. Y otra cifra importante es que en promedio vamos a pasar de tener 125 fallos de fondo mensuales por inspector para un total de 164 fallos mensuales por cada uno de estos inspectores. ¿Esto en qué se traduce? En un aumento de la capacidad, donde incrementamos nuestros inspectores por ciudadano, donde disminuimos la congestión, donde disminuimos la carga laboral y donde aumentamos eficiencia y desarrollos tecnológicos, así como optimización de recursos. Nuestro modelo de gestión para el fortalecimiento de la convivencia se basa en en 3 ejes fundamentales, donde podemos evidenciar un eje de prevención en el cual pues ya abordamos junto con los funcionarios de acá de la dirección el eje de inspección y vigilancia en actividad económica, y tenemos otro eje que está ligado a una meta del plan de desarrollo distrital, y es con el componente de cultura y pedagogía. Con él lo que pretendemos es disminuir los comportamientos contrarios a la convivencia, que sin lugar a dudas es un componente esencial, pero que en la actualidad no tenemos cuantificado, y que lo que queremos en esta primera etapa de un diagnóstico participativo es poder incidir para poder traducir esto en unas cifras que nos den unos criterios objetivos para poder incidir en las dinámicas de ciudad respecto del tema de cultura, y que con el que queremos lograr, por supuesto, una convivencia sana y disminuir esos comportamientos contrarios a la convivencia. Y el eje de justicia policiva, que se relaciona en el componente de inspección, vigilancia y control con lo que se denomina específicamente el control que ejercen nuestros inspectores de policía, y donde vamos a fortalecer nuestro aplicativo, donde vamos a implementar una estrategia de descongestión con 100 nuevos inspectores de policía que se van a dedicar única y exclusivamente a los procesos verbales inmediatos, que son esos que surgen con esos pequeños comportamientos que surgen con esas órdenes de comparendo, y por supuesto la sostenibilidad en el tiempo, que nos va a dar esa ampliación de planta permanente, donde tenemos unos asuntos priorizados en nuestros inspectores de atención prioritaria,
y unas actuaciones administrativas aún pendientes de fallos que se venían llevando a cabo y eran el medio de control por el cual los alcaldes locales, como primera autoridad de policía, abordaban temáticas de orden público, de espacio público, de actividad urbanística, de establecimientos de comercio con antelación a la expedición de la ley 1801, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entonces veamos cómo seguimos teniendo algunos temas anteriores al código y que tenemos que seguir gestionando. Y por supuesto, un eje de monitoreo, seguimiento y análisis de la información que nos va a permitir constantemente la toma de decisiones acertadas basadas obviamente en información con analítica predictiva, con inteligencia artificial, que por supuesto será un componente esencial en nuestro modelo de gestión. Cómo pasamos a incrementar la ampliación y fortalecimiento de nuestro talento humano, pasar a tener 226 inspectores de policía, donde están distribuidos en cuatro inspectores en el centro de traslado por protección que funciona las 24 horas del día, 29 inspectores de atención prioritaria, 12 inspecciones de atención al ciudadano, que se van a dedicar única y exclusivamente a las objeciones, a los comparendos que un ciudadano en caso dado no esté de acuerdo con la imposición de ese comparendo, en ese momento podrá objetarlo en un link que se encuentra en la página de la Secretaría Distrital de Gobierno y en el cual va a poder acercarse a las inspecciones de atención al ciudadano que están funcionando aquí en la Secretaría Distrital de Gobierno y que van a poder abordar de inmediato estos comparendos que se encuentren objetados. Y nuestras 100 inspecciones de descongestión que se encargarán, por supuesto, de la depuración de esa gran cantidad de actuaciones de policía abiertas que ya les evidencié, que corresponden al 92% de ese 1.500.000 actuaciones de policía abiertas a la fecha, y nuestros inspectores del factor local, que seguirán siendo los 81 inspectores locales que hoy se encuentran en cada una de las alcaldías locales. Unos componentes completamente esenciales en nuestro modelo de gestión policiva, que son, por supuesto, la implementación de un centro automático de despacho, donde van a funcionar nuestras inspecciones de policía y donde, como ustedes pueden evidenciar, hemos modernizado e implementado algunas cabinas que se van a destinar para las audiencias, tanto presenciales como virtuales, que vamos a poder llevar a cabo para nuestro modelo de descongestión, y donde también vamos a abordar nuestra temática de atención al ciudadano para la atención de esas objeciones de las que ya veníamos hablando. También vamos a tener desconcentración, no solamente aquí en la Secretaría Distrital de Gobierno, sino también en 3 puntos cardinales diferentes, como lo van a hacer en el norte, en la localidad de Suba-Usaquén, que es la única que no hemos determinado, en el sur de la ciudad, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde vamos a tener también este centro automático de despacho, y otro en lo que va a ser la nueva alcaldía local de Teusaquillo. Allí va a funcionar también este otro centro automático de despacho, obviamente relacionado y vinculado directamente a nuestro centro automático de despacho principal aquí en la Secretaría de Gobierno. Y el fortalecimiento tecnológico de nuestras inspecciones de policía, donde vamos a tener el fortalecimiento de nuestro aplicativo con audiencias que puedan tener soporte de dictáfonos, de software de audio texto que permitan la transliteración de estas audiencias y así reducir el tiempo de nuestras audiencias. Actas automáticas de reparto, en las cuales pues también va a permitir la reducción de tiempos en nuestros tiempos de audiencia, el reparto automatizado basado en inteligencia artificial y que va a eliminar 406 días que tienen en promedio el reparto en nuestras alcaldías locales para asignar los procesos a nuestros diferentes inspectores de policía, no solamente del factor local, sino también distrital. Y la parametrización de autos y línea jurídica y decisional, donde vamos a tener un repositorio en nuestro aplicativo que le permita a esos inspectores de policía tener un conocimiento de esa línea decisional, que es algo similar a lo que se determina o se asemeja a lo que se determina la jurisprudencia, pero que pues
en estos criterios de justicia policiva se denominan línea jurídica decisional. También vamos a tener unas medidas complementarias donde vamos a abordar algunos comportamientos que han sido declarados inexequibles, como por ejemplo el consumir bebidas alcohólicas en el espacio público y el consumo de sustancias prohibidas en el espacio público, donde generaremos audiencias masivas y donde vamos a declarar obviamente esos procesos cerrados por la declaratoria de inexequibilidad, así como varias temáticas de vendedores informales, que hay una sentencia también del Consejo de Estado, que es la C-211, donde el distrito o las autoridades administrativas deberán garantizar algunas alternativas económicas para el mínimo vital de estos vendedores, y donde vamos a poder ejercer algunas acciones masivas también en caso de que la administración no haya ofrecido esas alternativas, y donde obviamente vamos a declarar obviamente el cierre de esas actuaciones de policía, y con todas estas actuaciones vamos a poder llegar a un número bastante significativo para poder avanzar en la descongestión. Es así como en otras varias temáticas de lo que se van a determinar en audiencias para surtir toda la descongestión y temas de atención prioritaria. También tenemos un total de 453,000 casos en los cuales para este año, para el año 2021, vamos a tener esta proyección para llegar, como ustedes lo ven, a un gran número, que sumados estos con los otros llegaremos a un total cercano a los 700,000 expedientes, donde habremos llegado casi al 50% de las actuaciones de policía hoy abiertas en la ciudad. Y esta que se vincula directamente a nuestra estrategia de prevención de comportamientos, en nuestra estrategia de cultura ciudadana, las cuales están concentradas la mayoría de estas en comportamientos que van relacionados con la vida e integridad a las personas, el cuidado de integridad del espacio público, el servicio de transporte masivo, que como ustedes saben hay varios comportamientos que se relacionan, como por ejemplo cuando hay colados en Transmilenio, cuando se usan las puertas que no deben ser para salir o ingresar al sistema, y por lo cual también pues es una temática priorizada y en la cual vamos a tener que concentrarnos en la cultura ciudadana, por supuesto, y en esta cifra que es muy importante, y respeto a la autoridad, que muchas veces de verdad hemos hecho un análisis muy juicioso y está vinculado además muchas veces al abuso de la autoridad. Entonces este es un gran reto en el cual tenemos que trabajar no solamente del lado de la ciudadanía para que haya un trabajo de acatamiento a las normas y de hacer entender al ciudadano por qué es importante respetar pues esta normatividad dentro del sistema masivo de transporte, sino que además muchas veces nos encontramos con que este tema de respeto a la autoridad se vincula con temas de abuso de la autoridad, y en la cual tenemos unos componentes muy importantes que trabajar en temas de cultura ciudadana. Entonces, por estos comportamientos hemos definido unos ejes de trabajo que son el espacio público, la educación cívica y vínculos ciudadanos, para relegitimar la confianza ciudadana, para relegitimar a las instituciones públicas que se encargan pues en el día a día de esto, pero que sin lugar a dudas debemos como primera medida priorizar la reconciliación entre nuestra policía y la ciudadanía. Esta es una tarea que es un gran reto, pero que por supuesto estaremos prontamente, ustedes estarán viendo acciones no solamente en el espacio público, sino en espacios privados cuyas actividades trasciendan a lo público, y que queremos mediante unas derivas de inmersiones en el espacio público y una cátedra de ciudadanía, construir de la mano de la ciudadanía un diagnóstico participativo que nos permita llegar a estas acciones de cultura y pedagogía que fecunden, por supuesto, no solamente en cambiar hábitos de vida, en cambiar aspectos de la cotidianidad en cuanto a la cultura ciudadana, sino también cambiar comportamientos en nuestra policía que sabemos que debemos cambiar y que debemos disminuir esos comportamientos que muchas veces están relacionados al abuso de autoridad. Entonces era
determinante y preponderante de esta actividad y en la cual vamos a definir una estrategia de verdad muy poderosa. Estamos trabajando ya en su implementación y que espero que de verdad ustedes como ciudadanos puedan apropiarse de toda esta estrategia que sin lugar a dudas podrán ser replicadores como lo son población objeto, ciudadanos con experiencia en trabajo con comunidad y potenciales replicadores, que sin lugar a dudas para nosotros será un gusto poderlos tener en estos componentes y por intermedio de Ferman les enviaremos estas invitaciones para que ustedes puedan llegar de verdad a estas instancias de participación ciudadana y logremos construir un modelo de gestión que permita ser involucrarnos a todos para ser parte activa de la Bogotá cuidadora, generando acciones de inteligencia colectiva para lograr los objetivos del nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, que es nuestro plan de desarrollo distrital. Es así como queríamos abordar a grosso modo muchas de las cosas que pues estamos trabajando hoy en día acá desde la Dirección para la Gestión Policiva y que pues sin lugar a dudas será muy importante y muy agradable contar con la participación de cada uno de ustedes como ciudadanos, como ciudadanas, como estudiantes, como parte activa de nuestra sociedad para mejorar la convivencia en nuestra ciudad, que sin lugar a dudas es uno de nuestros objetos misionales más relevantes y más importantes dentro de las institucionalidades del Distrito Capital. Pues mil gracias a todas y todas y pues no sé si tengan preguntas, si alguien quiera hacer algún aporte y Ferman, adelante ya para que puedas moderar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Andrés y muchísimas gracias a todo su equipo de trabajo, realmente muy agradecidos y muy sorprendidos por tan maravillosa presentación. Creo que ha sido un aporte muy completo y además muy detallado de lo que es la gestión policiva a nivel local, de cómo se articula la Secretaría Distrital de Gobierno con las alcaldías locales y cómo esto de cierta manera nos afecta en el día a día a cada uno de los ciudadanos de esta bella ciudad. Quisiera asignarle la palabra a los participantes, no sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario frente a los temas que hemos abordado el día de hoy. Yo, Ferman. Dale, Noemi. Bueno, yo puse atenta a lo que estaba hablando, entonces mi pregunta va encaminada hacia los terreros, ¿sí? Digamos, yo estaba escuchando que cuando habían los terreros iban y tumbaban, bueno, lo que habían hecho ahí, y si no habían licencias de construcción. Entonces mi pregunta es, ¿qué se hace cuando hay terreros que ya han invadido varios potreros, digámosle potreros dentro de esta misma ciudad, en cualquier localidad, y se hace el aviso a la policía, pero entonces la gente misma se pregunta, ¿pero para qué vamos allá si ahí en resumidas cuentas no van a hacer nada? Está sucediendo en algún lugar. Bueno, hay otro lote muy grande que ya le metieron máquinas, entonces, digamos, la gente ya perdió un poco la confianza en ir a avisarle a la policía porque ellos dicen, ¿para qué si ellos ya no van a hacer nada ahí? Porque ya ellos prácticamente compraron a los policías, ¿sí? En ese caso, ¿qué se hace cuando sucede una situación de esas? Pues sin comprometer a la comunidad, ¿sí? Y mi otra pregunta es si hay un control desde la alcaldía local en cuanto a los gestores, alcalde y policía, porque son los que van interactuados a hacer cumplir las normas, ¿sí? Siempre y cuando no haya un plan de convivencia hacia la gente para que articule todo y no maltraten a la gente. ¿Cuál es la entidad que tiene que gestionar o hacer, el alcalde o la policía, ¿sí? Para que todo funcione. Gracias. Bueno, muchas gracias, Noemí. Pues bueno, aquí hay varios aspectos particulares a tener en cuenta, y es que para nosotros, por supuesto, que es muy importante y absolutamente relevante contar con las denuncias de la ciudadanía. Yo sé que en muchas ocasiones es
compleja la situación, pues por la seguridad muchas veces obviamente que representa este tipo de denuncias, y por eso entiendo que Noemí hace la acotación al finalizar ese punto de la seguridad en la cual quedan vulnerables al presentar estas eventuales denuncias. Pero en las acciones de inspección, vigilancia y control que estamos llevando a cabo en cada uno de los territorios, de la mano no solamente de las alcaldías locales, sino de la Secretaría de Hábitat, del INIGER, de los bomberos, de la Policía Metropolitana de Bogotá, de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Corporación Autónoma Regional. Estamos trabajando fuertemente en fortalecer los lazos y la articulación con la Fiscalía General de la Nación. Y es que la CAR y la Secretaría de Medio Ambiente tienen dentro de algunos aspectos relevantes que remitir unos informes, o la Secretaría de Hábitat también, unos informes para trasladar, correr traslado a la Fiscalía General de la Nación, y que ellos puedan asumir estos respectivos informes para que con ocasión a ellos inicien ya una actividad detallada, una actividad de investigación criminal, porque pues ahí se desprenden muchos delitos contra el medio ambiente, delitos contra la propiedad privada, un sinnúmero de complejidades que en territorio muchas veces no se cuentan con absolutamente todos los medios y el material probatorio para poder llevar a cabo todas las acciones penales a que hay lugar. Solamente en flagrancia será cuando podamos determinar, obviamente, esos actores que están llevando a cabo esas intervenciones, esos actores que están llevando a cabo esas ocupaciones ilegales, pero además muchos delitos contra la naturaleza, contra el medio ambiente, y que pues infortunadamente son muy pocas las veces que hemos detectado en flagrancia esta actividad. ¿Por qué? Porque Noemí lo ha acotado y bien lo ha dicho, en muchas oportunidades, infortunadamente, cuando vamos a hacer esas intervenciones, ya muchos de esos tierreros ya están avisados, notan presencia, tienen agentes, son organizaciones criminales, y estas organizaciones criminales, así como los raponeros, así como las organizaciones que se dedican, por ejemplo, al fleteo, a robar apartamentos, a todo esto, pues tienen mecanismos de organización en los cuales generan unas alertas, y cuando llegamos las instituciones al territorio, pues no logramos evidenciar como tal esa flagrancia que nos permita materializar algunas acciones más efectivas en sitio. Entonces, es ahí cuando precisamente con estos informes que tienen como competencia estas entidades que ya he mencionado, la Fiscalía General de la Nación inicia las respectivas acciones de investigación criminal para poder proceder a iniciar las acciones penales a que haya lugar, y mientras tanto las instituciones trabajar articulada y armónicamente para generar las garantías no solamente de esas propiedades privadas, sino además de prevenir y mitigar a veces afectaciones al medio ambiente, pero no solamente afectaciones al medio ambiente, sino también temas de posibles afectaciones de remoción en masa, como por ejemplo el tema de Altos de la Estancia, que ustedes bien conocen. Este es uno de los factores importantes a prevenir y mitigar, y que muchas veces esos tierreros, por ejemplo, ese es un predio que pertenece al INIGER, y que precisamente por la digamos que la un probable desastre que pueda haber en esos predios son las
todas las entidades distritales y las entidades nacionales que tengan competencia en ese tipo de intervenciones las que deben articularse para mitigar esas acciones, pero pues infortunadamente, como les dije ya en varias oportunidades, pues hemos tratado de hacer estas intervenciones con Fiscalía General de la Nación, pero no ha sido nada fácil. Aquí lo más importante es que la ciudadanía se informe. La ciudadanía muchas veces cuando va a adquirir predios, hagan esa adquisición y lleve a cabo esa adquisición de predios verificando el lleno de requisitos legales que yo debo llevar a cabo antes de proceder a adquirir un bien inmueble como estos, porque pues es una inversión considerable las que muchas veces llegan a pagar por este tipo de bienes y en las cuales lo único que es en las que eventualmente estará la comunidad y se verá inmersa es en posibles estafas o muchas veces incluso donde son propiedades que efectivamente son de esas, sí son propiedades que le pertenecen a ese eventual vendedor. Muchas veces no le informan que en ciertos terrenos está prohibido la construcción, como por ejemplo en la franja de adecuación de los cerros orientales o ya en la reserva forestal propiamente dicha. Entonces, hay varios aspectos que tener en cuenta que sin lugar a dudas es el territorio quien se debe encargar de hacer la divulgación, pero pues es una obligación como tal de todo ciudadano, de todo eventual propietario, potencial propietario, cerciorarse de todos los requisitos legales antes de poder adquirir un bien. Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta. Y el otro aspecto que decía Noemi, pues ahí va, no me quedó muy claro de cuál es esa autoridad a la cual se debe llevar a cabo esa queja, denuncia. Por supuesto que es la policía, pero pues cada alcaldía local tiene unos canales de denuncias en las cuales ustedes deben poner en conocimiento esos eventuales inmersiones o ocupaciones ilegales que ustedes evidencien que pueden estar siendo fraudulentas e ilegales. Entonces, no solamente en las alcaldías locales ustedes pueden llegar a hacer llegar sus quejas, sus denuncias, sino que recordemos que también existe la línea 123 y en la línea 123 ustedes pueden adelantar las respectivas denuncias para que la alcaldía local de cada uno de sus territorios pueda organizar todo el accionar y dar las órdenes de policía a quien haya lugar para poder intervenir mucho más articulada y con mucha mayor efectividad las acciones de inspección, vigilancia y control a que haya lugar y correr traslado al ente investigador, que en este caso es la Fiscalía General de la Nación, para que proceda en cuanto a lo penal. Es eso lo que pues debemos tener en cuenta. Muchas gracias, Andrés. Le damos la palabra Gracias. a Angulo. José Gerson, tienes la palabra. Muchas gracias, Ferman. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Sí. Perfecto. Bueno, saludarlos a todos. Andrés Márquez también saludarlos y felicitar. José Gerson, se te escucha un poquito bajito. Si pudieras acercar un poco más el micrófono, estaría mucho mejor. Gracias. Perfecto. ¿Ahí está bien? Mejor. Bueno, reiterarle a Andrés Márquez y felicitarlo por la labor. No es una labor fácil la que se debe cumplir en materia policiva. Y con respecto al tema que hemos tratado, mi pregunta está enfocada a lo siguiente. Yo resido en la localidad de Usme que actualmente presenta pues una situación, se puede decir que una situación complicada, con varios asentamientos, sobre todo de personas migrantes, de extranjeros, especialmente de las personas venezolanas, que están haciendo uso de varios terrenos hacia la parte del sector de Entre Nubes
y que están, digamos, ubicándose de manera pues intempestiva y de manera también, digámoslo así, abusiva, atentando contra el ecosistema y el medio ambiente, y ahí están empezando a generar asentamientos que al mismo tiempo están empezando a tener inconvenientes o conflictos con los asentamientos que ya existen, que también son ilegales, que también se han hecho a partir de los tierreros, y este tipo de situaciones lo que está conllevando a la comunidad pues es una convulsión del terreno y sobre todo a la destrucción de esa parte ambiental de ese sector. Entonces mi pregunta está enfocada hacia cuál es la estrategia o la medida que se está tomando, que se piensa tomar con los asentamientos que se están empezando a generar, sobre todo con las poblaciones migrantes. Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad, la actualidad de la zona de Entre Nubes es una zona crítica, es una zona en la cual hemos tenido actividad todo el año y lo que va corrido de todo el año 2020 y lo que va corrido del año 2021. Hemos estado allá, no solamente la dirección, sino el subsecretario de Gestión Local ha estado constante y permanentemente en este territorio, las diferentes entidades, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría del Hábitat, la Corporación Autónoma Regional, los bomberos. Hemos hecho un sinnúmero de intervenciones que realmente pues dan cuenta de el absoluto deterioro que está sufriendo ambientalmente esta parte del activo ambiental de la ciudad. Es una zona bastante crítica y es tal vez de las zonas que más nos ha demandado tiempo y atención a lo largo de esta administración, junto con Altos de la Estancia. Son tal vez las dos zonas más críticas del sur de la ciudad y que, como les dije, hemos llevado a cabo acciones articuladas, pero que muchas veces no solamente los entes territoriales, sino también los entes descentralizados, no solamente la Policía Metropolitana de Bogotá, sino que hemos tratado de articular muchas acciones con la Fiscalía General de la Nación. De hecho, esa fue una de las zonas donde en 2 ocasiones hubo capturados, hubo flagrancia en Entre Nubes. Recuerdo mucho, en 2 operativos estuve, en esas 2 intervenciones donde hubo capturados, estuve presente. Estuvimos desde tempranas horas del día hasta entrada la noche, llevando a cabo estas intervenciones. Pero infortunadamente hemos analizado que estas acciones se han incrementado, como lo decía el video que les proyectamos, que lo aducía uno de los inspectores de atención prioritaria de Cerros Orientales, y es que durante la pandemia la crisis económica y social ha aumentado el riesgo de estos territorios a ser propensos a estas ocupaciones ilegales, a esta deforestación, a este maltrato a los activos ambientales por diferentes temas que ha traído consigo la pandemia. La pandemia trajo una crisis económica en cuanto a el tema económico con las familias. Muchas veces en medio de la pandemia tuvimos que, no lo mencioné en la presentación, tuvimos que ir a atender desalojos porque hubo gente que se quedó sin el mínimo vital para poder sobrevivir, se quedó sin recursos con que atender a su familia, o tenía para pagar el arriendo, o tenía para poder comer. Entonces muchas de esas familias que se iban quedando, nosotros llevamos alrededor de 2.000 operativos en todo el Distrito Capital para poder evitar desalojos. Y pues eventualmente estos desalojos iban tristemente a desembocar en acciones de ocupaciones ilegales. Y muchas veces cuando nos fuimos a intervenir, por ejemplo, el Parque Entre Nubes, esto desembocó en migración
de no solamente el impacto que tuvo no solamente de este sector, sino que es cuando hacíamos acciones o llevábamos acciones en ese territorio, pues se migraban hacia Altos de la Estancia, migraban hacia otros lugares como zonas de cerros orientales como la localidad de San Cristóbal o incluso de Usaquén. Entonces veíamos cómo al ir a ejercer control en muchos territorios de eso, pues resulta que terminaban en otros territorios y todas estas coyunturas hacían mucho más complejas las acciones. Entonces es por eso que la alcaldesa mayor, por ejemplo, en este principio de año, ha dictado algunas líneas al respecto de intervenciones que lleven una integralidad al territorio de estas acciones, donde podamos llevar algunas alternativas, no solamente con la Secretaría de Integración Social, donde podamos ofrecerle algunos temas de alimentos, de techo con la Secretaría Distrital del Hábitat y muchos otros temas como de fortalecimiento o de alternativas comerciales con trabajo local, con la reactivación económica, que estemos llevando una integralidad de soluciones y que, como bien decía Gerson, hay varias situaciones en las cuales, por supuesto, que hemos tenido presencia de migrantes, de población migrante, y que muchas de estas intervenciones las hemos llevado a cabo de la mano de Migración Colombia, porque pues en varios aspectos pues teníamos que verificar los permisos de trabajo que tenían en el territorio, muchas veces antecedentes judiciales en el territorio, pero que infortunadamente, como las relaciones diplomáticas están rotas entre las dos naciones, como ustedes lo han podido evidenciar en lo que ha ocurrido de esta crisis humanitaria, pues no hemos podido tener información fidedigna que nos permita tener un pasado judicial a la mano en el territorio venezolano, en la mano de Migración Colombia, y que hace cada vez más difícil esta tarea. Pero como les digo, hemos, por indicaciones de la alcaldesa mayor, llevado integralidad de oportunidades, integralidad de intervenciones de este tipo de acciones en el territorio que pues constantemente estamos llevando a cada uno de los territorios, y que esperamos que con la articulación de, como ya les dije, de Fiscalía General de la Nación, de Migración y del resto de instituciones que ofrecemos alternativas y que vamos a velar no solamente por la propiedad privada, por el espacio público y por zonas especialmente protegidas en la reserva forestal, podamos seguir incrementando esas acciones en el territorio y que podamos seguir fortaleciéndolas, pero que no es una tarea nada fácil, que no es una tarea que ofrezca facilidades en su intervención, sino que cada vez tenemos que seguir buscando la manera en la cual podamos tener acciones mucho más contundentes y en las cuales también pues podamos evitar y mitigar el impacto no solamente social y económico, sino ambiental que todas estas acciones llevan en el territorio. Muchas gracias, Andrés. Andrés, para finalizar, yo quisiera hacerle una pregunta que pues siempre le hacemos a todos nuestros invitados, y es para usted, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo. Pues el liderazgo lo hay de muchos modos, el liderazgo lo hay de muchas maneras, y el liderazgo está, digamos que condicionado no solamente a cada una de las formas de cada uno de los seres humanos en cómo percibe liderar no solamente acciones, liderar talento humano, liderar equipos, liderar recursos, liderar una infinidad de recursos, y que además en la evolución de diferentes procesos las coyunturas siempre te van a poner
a la toma de decisiones en momentos complejos y difíciles, pero creo que el liderazgo para mí debe ejercerse de una manera en la cual puedas empoderar a tus equipos, puedas darle autonomía a tus equipos, a los integrantes de tus equipos, puedas darle autonomía para que puedan desarrollarse profesionalmente como en cada una de sus áreas y que puedan estar constantemente incentivándose precisamente, no solamente por esa autonomía, sino por esa confianza que se deposita en un equipo para que esa dinámica sea siempre dinámica, no haya nunca se estanque pues un equipo, porque pues finalmente uno muchas veces no puede estar encima de muchas cosas, pero realmente el liderazgo yo lo defino como la posibilidad que se tiene para llevar el timón de unas acciones a unas metas, a ejecutar unas metas, pero pues siempre obviamente basados en unos criterios objetivos para tener sobre todo determinación. Creo que de las cualidades que debe tener un liderazgo es determinación y decisión, por supuesto, con todos los criterios objetivos que esto conlleva para poder llevar a cabo las metas que se proponen en un equipo, en las diferentes áreas pues, de la interacción social que todo esto conlleva, ¿no? Es eso. Muchas gracias, Andrés, por ese aporte. No sé si de pronto alguien quiere comentar algo. Bueno, pensé que de pronto alguien quería comentar algo. Muchísimas gracias, Andrés, por ese aporte, por acompañarnos el día de hoy. Sabemos de sus múltiples ocupaciones, de su gran responsabilidad con la ciudad. Valoramos y de verdad estoy muy agradecido por disponer un poco de su tiempo. Esto para nosotros es muy valioso. Este diplomado se ha desarrollado en el marco del Club de Liderazgo, que es un espacio para el fortalecimiento de la participación ciudadana y de la participación política que hemos creado desde el año pasado, desde el 11 de septiembre, y que al cual actualmente hacen parte más de 200 personas en más de 22 departamentos del país. Este diplomado se ha creado con ese objetivo, con el ánimo de fortalecer habilidades y competencias en materia de gestión local aquí en Bogotá. Y pues muchísimas gracias a usted, a su equipo de trabajo, a las personas que nos acompañaron, que de verdad nos han compartido una información y un conocimiento que es muy valioso. De verdad queremos agradecerles muchísimo por estar aquí presentes y enviarles un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. No, de verdad, mil gracias a ustedes por la oportunidad, y de verdad pues yo siempre eternamente agradecido con mi equipo de trabajo, que siempre me está acompañando, que siempre está ejerciendo su labor con el mayor compromiso y la mayor disposición, y de verdad que es al equipo de trabajo a quien debemos este ejercicio que hoy estamos llevando a cabo, y que espero que ustedes se puedan integrar de verdad de la mejor manera como ciudadanos. Te compartiré la presentación, Germán, para que se las puedas compartir a todos. Y de verdad, mil gracias por el espacio, y esperamos que podamos juntos seguir construyendo ciudad y convivencia. Mil gracias. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias por participación el día de hoy. Acabo de compartir con ustedes el formulario de asistencia para los participantes, para que por favor se registren, y nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde, de acuerdo al cronograma que hemos establecido. Muchísimas gracias y feliz noche para todos.